Mi novia dijo que le quedaban pocos meses de vida justo cuando reuní el valor para terminar nuestra relación. Me quedé a su lado por compasión, hasta que descubrí que todo era mentira. Hola Reddit. Nunca pensé que sería una de esas personas que escriben historias sobre relaciones tóxicas. Durante años leí publicaciones y pensaba, ¿por qué no simplemente se van? ¿Por qué aguantan tanto? ¿Cómo no se dan cuenta de lo que está pasando? Ahora entiendo que cuando estás dentro de una relación así, las cosas nunca son tan simples. Tengo 28 años y vivo en un municipio del estado de San Luis Potosí. Y durante 4 años estuve atrapado en una relación que, poco a poco, me fue consumiendo. Cuando conocí a Daniela, todo parecía perfecto. Era divertida, inteligente, espontánea. Tenía una personalidad intensa que al principio me parecía apasionante. Nos conocimos a través de amigos en común. Empezamos a salir. Y a los pocos meses ya éramos inseparables. Los primeros 6 meses fueron maravillosos. Salíamos constantemente. Planeábamos viajes. Hablábamos del futuro. Yo estaba convencido de que había encontrado a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Pero después comenzaron a aparecer pequeñas señales. Se molestaba si tardaba demasiado en responder mensajes. Me preguntaba constantemente dónde estaba. ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? Al principio lo interpreté como inseguridad. Pensé que necesitaba más confianza. Más tranquilidad. Así que intenté tranquilizarla. Le enviaba fotografías de dónde estaba. Le avisaba cuando llegaba a casa. Le respondía incluso durante reuniones familiares. Pensé que estaba ayudando. No entendía que estaba alimentando algo mucho más grande. Con el tiempo, sus exigencias aumentaron. Si salía con amigos, se enfadaba. Si visitaba a mi familia sin invitarla, se sentía desplazada. Si una compañera de trabajo reaccionaba a una publicación mía, comenzaban interrogatorios interminables. Recuerdo noches enteras discutiendo por cosas absurdas. ¿Quién era tal persona? ¿Por qué alguien había comentado una foto? ¿Por qué tardé 20 minutos en responder? Y siempre terminaba igual. Yo pidiendo perdón. Aunque ni siquiera supiera exactamente por qué me disculpaba. Mis amigos comenzaron a notarlo. Mi hermana fue una de las primeras personas en decirlo claramente. No te ves feliz. Yo me molesté. La defendí. Dije que todas las parejas tenían problemas. Que Daniela simplemente era muy emocional. Que estaba pasando por momentos difíciles. Encontraba excusas para todo. Cuando me gritaba. Cuando revisaba mi teléfono. Cuando me acusaba de engañarla sin motivo. Cuando amenazaba con terminar la relación para que yo le rogara que se quedara. Porque eso también se volvió costumbre. Cada discusión terminaba con frases como: quizá deberíamos dejarlo. Claramente ya no me quieres. Seguro estarías mejor con alguien más. Y yo corría detrás de ella. La calmaba. Le prometía cambiar. Intentaba arreglar cosas que ni siquiera había roto. Poco a poco dejé de salir con amigos. Dejé de asistir a reuniones. Perdí contacto con personas importantes. Porque cualquier actividad que no la incluyera terminaba convirtiéndose en un conflicto. Mi mundo comenzó a hacerse cada vez más pequeño. Hasta que prácticamente solo existíamos ella y yo. Y aún así, nunca era suficiente. A nivel físico también empecé a deteriorarme. Dormía mal. Tenía ansiedad constante. Perdí peso. Sufría dolores de cabeza frecuentes. Vivía en estado de alerta. Siempre cuidando lo que decía. ¿Cómo lo decía? ¿Y cuándo lo decía? Como si cualquier palabra pudiera detonar una explosión. Aún así, seguía convencido de que podía ayudarla. Que el amor era paciencia. Comprensión. Sacrificio. Y que abandonar a alguien que amabas era una muestra de egoísmo. Hoy entiendo que confundí amor con resistencia. Pero entonces no podía verlo. El tercer año fue especialmente duro. Tuvimos rupturas temporales. Reconciliaciones dramáticas. Promesas de cambio. Lágrimas. Cartas. Flores. Y ciclos que se repetían una y otra vez. Cada vez que intentaba alejarme, Daniela encontraba una manera de hacerme sentir culpable. Si expresaba cansancio, decía que era insensible. Si hablaba de terminar, lloraba desconsoladamente. Si mencionaba mis necesidades, respondía enumerando todo lo que ella había hecho por mí.
Y yo volvía. Siempre volvía. Hasta que un día algo cambió. No fue una gran pelea. No hubo infidelidades. No hubo un evento espectacular. Simplemente me miré al espejo antes de ir al trabajo. Y no reconocí a la persona que estaba viendo. Parecía agotado. Más viejo. Triste. Y entendí que llevaba años sobreviviendo en lugar de vivir. Ese mismo día llamé a uno de mis mejores amigos. Nos vimos a tomar café. Escuchó todo sin interrumpirme. Y cuando terminé de hablar, dijo algo que todavía recuerdo. No tienes que seguir demostrando cuánto amas a alguien a costa de destruirte. Lloré frente a él. Por primera vez admití en voz alta que quería terminar la relación. Y una vez que lo dije, ya no pude ignorarlo. Durante las siguientes semanas reuní valor. Preparé mentalmente la conversación. Pensé dónde hacerlo. Cómo decirlo. Cómo evitar herirla innecesariamente. A pesar de todo, todavía la quería. Y precisamente por eso quería terminar de la manera más respetuosa posible. Finalmente llegó el día. La cité para hablar. Estaba nerviosísimo. Las manos me sudaban. El corazón me latía con fuerza. Cuando le expliqué que ya no podía continuar, que necesitaba recuperar mi vida y que ambos merecíamos buscar felicidad por separado. Algo extraño ocurrió. Daniela no gritó. No lloró. No discutió. Simplemente se quedó en silencio. Después bajó la mirada. Y dijo: «Hay algo que no te he contado». Sentí un escalofrío. «¿Qué pasa?». Permaneció callada varios segundos. Y entonces comenzó a llorar. Pero de una manera completamente diferente a otras veces. No parecía enojo. Parecía desesperación. He estado yendo al médico desde hace semanas. Mi estómago se hundió inmediatamente. ¿Por qué? Levantó la vista hacia mí. Y con la voz quebrada susurró. Porque encontraron algo muy grave. Recuerdo perfectamente cómo dejó de importarme todo lo demás. La ruptura. El cansancio. Las discusiones. La toxicidad. Todo desapareció de golpe. Solo podía pensar en una cosa. La mujer con la que había compartido 4 años de mi vida estaba enferma. Muy enferma. Le pregunté qué tenía. Llorando, explicó que los médicos sospechaban una enfermedad severa. Que necesitaban hacer más estudios. Pero que las posibilidades no eran alentadoras. Según ella, le habían dicho que el tiempo podía ser limitado. No recuerdo exactamente qué sentí. Compasión. Terror. Culpa. Dolor. Una mezcla insoportable de emociones. Y de inmediato me odié por haber intentado terminar con ella. ¿Cómo podía abandonarla en un momento así? ¿Cómo podía pensar en mí mismo cuando supuestamente estaba enfrentando algo tan terrible? Ella tomó mi mano. Y dijo entre lágrimas. No quería que te quedaras por lástima. Pero tampoco quería morirme sin que supieras la verdad. Aquella frase destruyó por completo la poca determinación que me quedaba. Le dije que estaría ahí. Que no importaba lo que pasara. Que enfrentaríamos aquello juntos. Y así, después de reunir el valor para salir de una relación que me estaba consumiendo. Volví a quedarme. Sin imaginar que acababa de entrar en la etapa más devastadora de toda esta historia. Porque durante meses acompañé a Daniela a consultas. A estudios. A hospitales. La cuidé. La apoyé. Puse mi vida nuevamente en pausa. Convencido de que estaba ayudando a alguien que enfrentaba una enfermedad terminal. Hasta que un pequeño detalle comenzó a hacerme preguntas que no quería formular. Preguntas que terminarían revelando una verdad mucho más cruel de lo que jamás habría imaginado. Y cuando finalmente descubrí la respuesta, deseé haberme ido el día que tuve el valor de decir adiós. Después de aquella conversación, mi vida volvió a girar completamente alrededor de Daniela. La diferencia era que ahora ya no se trataba solo de una relación complicada. Se trataba, supuestamente, de una carrera contra el tiempo. Durante los primeros días después de la noticia, sentí una culpa insoportable. Me repetía constantemente que había sido un egoísta por querer terminar con ella. Cada vez que recordaba la conversación donde le dije que ya no podía continuar, me avergonzaba. ¿Cómo había podido pensar en abandonar a alguien que estaba enfrentando algo tan terrible? Así que hice lo que creí correcto. Me quedé. La acompañé a consultas. La ayudé con pendientes cotidianos. Le preparaba comida. La llevaba a sus citas.
Contestaba mensajes de personas preocupadas. Intentaba mantenerme fuerte frente a ella. Aunque por dentro me estuviera desmoronando. Mis amigos reaccionaron de formas distintas. Algunos me abrazaron y me dijeron que estaban conmigo para lo que necesitara. Otros parecían confundidos. Mi hermana fue la única que expresó abiertamente una duda. ¿Tú has hablado directamente con algún médico? La miré molesto. ¿Qué estás insinuando? Suspiró. Nada, solo pregunto. Me enfadé muchísimo. Pensé que estaba siendo insensible. Que no entendía la gravedad del asunto. Durante semanas apenas le hablé con acento agudo. Hoy me arrepiento profundamente de haber reaccionado así. Porque ella no intentaba hacer daño. Intentaba protegerme. Los meses siguientes fueron extraños. Daniela parecía alternar entre momentos de enorme fragilidad y otros de absoluta normalidad. Había días en que aseguraba sentirse devastada. Y otros en que parecía llena de energía. Intenté convencerme de que era parte del proceso. Después de todo, yo no era médico. No sabía cómo funcionaban aquellas enfermedades. Simplemente confiaba en lo que ella me decía. Sin embargo, comenzaron a aparecer pequeñas inconsistencias. Detalles mínimos. Cosas que individualmente parecían insignificantes. Pero que juntas formaban una imagen inquietante. Por ejemplo, nunca pude acompañarla realmente a ciertas consultas importantes. A veces decía que la habían cambiado de horario. Otras veces afirmaba que solo permitían el acceso a pacientes. En ocasiones regresaba a casa con supuestos resultados médicos. Pero evitaba que los revisara demasiado. No quiero hablar del tema hoy. Estoy agotada. Después te explico. Y yo respetaba sus límites. Porque pensaba que insistir sería cruel. También empecé a notar que la información cambiaba. En una ocasión habló sobre un tratamiento específico. Semanas después describía otro completamente distinto. Cuando le preguntaba por qué había cambiado el plan médico, respondía que los especialistas seguían evaluando opciones. Todo sonaba razonable. O al menos lo suficiente para que yo reprimiera mis dudas. Hasta que ocurrió algo que no pude ignorar. Una tarde fui a buscar un cargador al cajón donde Daniela guardaba algunos documentos personales. Ella estaba bañándose. No estaba husmeando. Simplemente buscaba un cable. Y entonces encontré una carpeta. Dentro había varios estudios impresos. Comencé a ordenarlos. Y noté algo extraño. Las fechas no coincidían. Había informes supuestamente emitidos antes de ciertos análisis que, según Daniela, todavía no se habían realizado. Algunos formatos eran distintos entre sí. Otros parecían incompletos. Y uno de ellos tenía errores evidentes. Mi corazón comenzó a acelerarse. Intenté convencerme de que debía existir una explicación. Pero una voz dentro de mí susurraba algo que no quería escuchar. Aquella noche apenas dormí. Miraba el techo mientras repasaba mentalmente todo lo ocurrido durante los últimos meses. Las consultas. Las contradicciones. Las respuestas evasivas. La forma en que la enfermedad apareció exactamente el día que intenté terminar la relación. A la mañana siguiente llamé a mi hermana. Le conté todo. Guardó silencio durante varios segundos. Y después dijo: creo que necesitas hacer preguntas difíciles. No quería hacerlo. De verdad no quería. Porque si estaba equivocado, significaría que estaba desconfiando de una persona enferma. Pero si tenía razón. No sabía cómo sobreviviría a esa verdad. Pasé varios días observando. Escuchando. Anotando detalles. Y cuanto más atención prestaba, más difícil se volvía a ignorar las inconsistencias. Finalmente decidí hablar con Daniela. Intenté hacerlo con delicadeza. Le pregunté si podíamos revisar juntos algunos documentos. Su reacción fue inmediata. Se puso a la defensiva. Dijo que no confiaba en ella. Que estaba siendo cruel. Que cuestionar su enfermedad demostraba que nunca la había amado realmente. Y aquella respuesta despertó algo dentro de mí. Porque era exactamente la misma estrategia que había utilizado durante años. Culpa. Manipulación. Miedo. Por primera vez en mucho tiempo no retrocedí. Solo quiero entender. Comenzó a llorar. A decir que estaba agotada. Que no podía creer que le hiciera eso. Pero mantuve la calma. Y repetí. Necesito entender. La conversación terminó abruptamente. No obtuve respuestas. Sin embargo,
Aquella misma noche tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad. Durante los días siguientes confirmé algo devastador. La historia que Daniela me había contado no coincidía con la documentación que decía tener. Y finalmente, acorralada por las contradicciones, dejó de negar. Nunca olvidaré ese momento. Estábamos sentados en la sala del departamento. El mismo lugar donde habíamos celebrado aniversarios. Donde habíamos visto películas abrazados. Donde habíamos hablado de casarnos algún día. La miré directamente. Dime la verdad. Permaneció en silencio. Y entonces comenzó a llorar. Pero esta vez fue diferente. No había desesperación. Había derrota. Pensé que te ibas a ir. Sentí un vacío en el pecho. ¿Qué significa eso? No quería perderte. La miré fijamente. Daniela. Ella evitó mi mirada. Y finalmente pronunció las palabras que cambiaron todo. No estaba enferma. Todavía hoy me cuesta describir lo que sentí. No fue únicamente enojo. Fue incredulidad. Dolor. Confusión. Duelo. Porque durante meses había vivido convencido de que la mujer que amaba se estaba muriendo. Había llorado imaginando funerales. Había cancelado planes. Había reorganizado mi vida entera. Había renunciado a mi decisión de terminar una relación que me estaba destruyendo. Todo por compasión. Todo por amor. Y todo había sido mentira. ¿Cómo pudiste hacer esto? Comenzó a justificarlo. Dijo que tenía miedo. Que sabía que la iba a dejar. Que entró en pánico. Que después ya no supo cómo detener la mentira. Que cada vez era más grande. Que sentía vergüenza. Escuché cada palabra. Pero algo dentro de mí ya se había roto. Porque una mentira dicha una vez por miedo es una cosa. Sostenerla durante meses mientras ves sufrir a otra persona es otra completamente distinta. Lloré. Muchísimo. Ella también. Pero por primera vez no sentí la necesidad de consolarla. Solo sentía cansancio. Un cansancio profundo. El tipo de agotamiento que se acumula durante años. Finalmente me levanté. Te quise muchísimo, le dije, pero no puedo seguir aquí. Intentó detenerme. Prometió cambiar. Dijo que buscaría ayuda. Que podíamos empezar de nuevo. Y por un instante vi a la persona de la que me enamoré años atrás. Pero también vi todas las noches sin dormir. Todas las acusaciones. Toda la ansiedad. Todo el desgaste. Y comprendí algo importante. Amar a alguien no obliga a permanecer donde te están destruyendo. Recogí mis cosas esenciales. Y me fui. Las semanas posteriores fueron horribles. Extrañaba la rutina. Extrañaba incluso aspectos pequeños de nuestra convivencia. Hubo momentos en que dudé. Momentos en que quise llamarla. Momentos en que pensé que quizás estaba exagerando. Pero entonces recordaba la enfermedad inventada. Y volví a la realidad. Comencé terapia. Retomé amistades. Volví a visitar a mi familia. Poco a poco recuperé partes de mí que ni siquiera recordaba haber perdido. Aprendí a dormir sin miedo a discusiones inesperadas. Aprendí que podía salir sin pedir permiso. Aprendí que el silencio no siempre significa que algo malo está por pasar. Y sobre todo aprendí algo que todavía intento repetirle al hombre que fui durante aquellos 4 años. El amor no debería costarte tu salud mental. No debería exigirte sacrificar tu dignidad. No debería utilizar la culpa como herramienta para mantenerte atrapado. Hoy han pasado varios meses desde aquella conversación. No odio a Daniela. Sinceramente creo que necesitaba ayuda profesional mucho antes de que nuestra relación llegara a ese punto. Pero entender sus motivos no significa justificar sus acciones. Y querer a alguien no significa aceptar cualquier cosa. Así que Reddit. ¿Soy una mala persona por haber terminado definitivamente con mi novia después de descubrir que fingió una enfermedad grave para evitar que la dejara? Porque todavía hay días en que me siento culpable. Pero también hay días en que despierto tranquilo. Sin ansiedad. Sin miedo. Y recuerdo cómo era mi vida antes de que el amor se convirtiera en una prueba constante de resistencia. Y entonces entiendo algo que me habría gustado aprender mucho antes. No tienes que esperar a que alguien te destruya por completo para decidir irte. A veces, la decisión más difícil y más dolorosa. También es la que finalmente te salva.